Estamos estudiando lo que no se ha predicado de Daniel 7:25. Y no digo esto para exaltarme, sino para que le pongan bastante atención, ¿no?, a lo que se va a compartir aquí y a la luz de la palabra de Dios que podamos examinar todo lo que se presenta. Porque el Señor dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así es que la ley es lo que es, justamente lo que ahora vamos a enfocarnos, pero antes de eso, quiero continuar un poco. Leímos el capítulo 11, parte del capítulo 11, nos quedamos en el versículo 32, ¿se recuerdan? El versículo 32 habla de que el rey del norte, que es el rey de Babilonia, va a atacar el pacto de Dios y al príncipe del pacto, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el príncipe del pacto. Él lo va a atacar y después de que lo ataque, dice que se va a unir con aquellos que abandonen el pacto. Versículo 32 es el que terminamos leyendo, donde dice que con lisonjas iba a seducir a los violadores del pacto. Pero terminaba el versículo que Dios va a tener un pueblo que va a conocerle a Él. Ahí dice, y el pueblo, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. O sea, a pesar de que la gran mayoría va a ser engañada, Dios va a tener un pueblo que va a conocer, que va a entender. Además, en el capítulo 12 vamos a ver también una parte así brevemente, pero aquí dice que el pueblo que conoce a Dios va a actuar y va a esforzarse. ¿Para qué? Para dar a conocer la verdad. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Estamos comprometidos con enseñar la verdad y la pura verdad nada más. No queremos enseñar nuestras propias interpretaciones, a pesar de que probablemente van a decir muchos que estas son nuestras propias interpretaciones. Pero cada palabra tiene un significado y por eso me voy a ocupar yo bastante en explicar cada palabra de acuerdo al significado que Dios le da, no al que yo le doy. Dios le da el significado a cada palabra. Y vamos a ver eso más en detalle. Vimos que el cuerno pequeño es el mismo ¿qué? Es el mismo hombre vil o hombre despreciable de Daniel 7:11-21. Pero el cuerno pequeño aparece en Daniel 7:25, juntamente en Daniel 8:9-27. Una obra que la describe, ¿no? Dios da minuciosamente cómo ese enemigo de Dios va a trabajar, qué es lo que él va a atacar, ¿no? Qué verdades él va a atacar. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, ¿no?, que esas verdades que él ha atacado son las verdades que nosotros debemos de conocer. Porque si les ataca es porque son un problema para él esa verdad, esa doctrina. Así que y esas son las que nosotros debemos de estudiar. Ese mismo hombre vil aparece, ¿no?, ya después en el capítulo 11 como el rey del norte. Y el norte era Babilonia. Por lo cual podemos decir que el rey del norte puede ser también interpretado por el rey de Babilonia. Y ahí es donde entra ya, ¿no?, el resto de todos los profetas nos dan luz con respecto a eso. Porque así como el rey de Babilonia, de la Babilonia antigua, era enemiga del pueblo de Dios y querían destruirlos y querían conquistarlos, de igual manera hay una Babilonia espiritual que es enemiga del pueblo de Dios, de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este poder está en enemistad, ¿no?, con
con los santos. ¿Por qué? Porque son los que no se postran ante Él, los que no caen ante los engaños, ¿no?, que ellos han desparcido en el mundo entero. En el versículo 33 del capítulo 11 dice así, hablando del pueblo que conoce a Dios. Bien importante esto, que entendamos que Dios va a tener un pueblo que conoce a su Dios. Y vamos a ver un poco de eso. Y dice el 33, aquí este pueblo que conoce a Dios se le llama los sabios. Miren cómo se le llama. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Qué debemos de ser? Sabios, instructores. Ahora, ¿en qué debemos de instruir? De acuerdo a este capítulo nada más, debemos de instruir a la gente en el pacto de Dios, porque eso es lo que ha atacado el enemigo. Debemos de instruir a la gente en qué es el continuo, y debemos de instruir a la gente en lo que es el pacto santo. Y el culto, la adoración en el santuario, porque eso es lo que ha atacado el enemigo, ha atacado el santuario lo quiere echar por tierra, ¿sí? Ese es el plan de él, que por medio de tropas, de ejércitos, de las naciones, él lograr, ¿no?, establecer leyes que nos obliguen a nosotros a adorar en ciertos lugares que ellos van a asignar o que han asignado ya en el pasado, y que todo aquel que no vaya y adore en esos lugares, sea ¿qué? Sea, miren lo que dice después, ¿qué es lo que va a hacer él? Versículo 33, termina diciendo, y por algunos días los sabios del pueblo, los que instruyen a las naciones, ¿qué va a pasar con ellos? Caerán a espada y a fuego y en cautividad y en ¿qué? Despojo. Fíjese, 4 cosas va a hacer. Usando a los ejércitos de la tierra, este rey del norte, hombre despreciable, apóstata, dice ser representante de Cristo, pero lo que él hace es echar por los suelos que el santuario, el pacto y todo lo que ha establecido Dios, las doctrinas de Dios. Pero como hay un pueblo sabio, entendido, que conoce a Dios, para poder deshacerse de ellos, va a traer sobre ellos ¿qué? La espada. ¿Qué más dice? El fuego. Los va a echar presos y les va a confiscar todo lo que ellos poseen. Esa es la manera como él va a tratar de someter, ¿no?, a todo mundo. Les guste o no les guste, el plan es este, someter por medio de las leyes de los países. Acuérdense que este rey controla a los 10 cuernos, que simbolizan las 10 naciones que hay en la tierra. Él las controla, él es el que los maneja a los reyes del mundo, ¿sí? Ante él es que se postran los reyes del mundo. Y ya sabemos quién es ese rey del norte, ese rey de Babilonia. Pero miren, Dios promete, versículo 34, que en la caída, en que caigamos nosotros, el pueblo fiel, Él, nuestro Dios, dice, nos va a ayudar y nos va a dar un pequeño, ¿qué? Socorro. Y hay algo que es bien importante que allí enseña. Dice que muchos se van a unir con nosotros. Se van a hacer aparentemente parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Pero qué son? Son infiltrados. Ahí dice que se van a unir con nosotros hipócritamente. Y si alguien lo hace hipócritamente es porque vienen nada más ¿para qué? Para destruir. Así se metieron entre el pueblo de Dios para destruirlos de adentro hacia afuera. No los pueden destruir de afuera para adentro porque el mundo se diera cuenta del ataque, ¿no? Directo. Entonces ellos para que el mundo no se dé cuenta, se infiltran dentro de las mismas filas del pueblo de Dios y de dentro hacia afuera hacen la destrucción ellos. ¿Cómo lo hacen?
la primera cosa que ellos hacen es llevar al pueblo a la idolatría, a que se aparten del culto verdadero, del culto en el santuario, para ir a un culto falso. Introducen el sistema falso dentro del pueblo de Dios y de esa manera hacen que el pueblo, en vez de que adore directamente a Cristo, a Dios, al Padre, estén adorando a ese sistema por medio de los tiempos y de la manera como se adora. Vamos a ver eso más adelante. Pero dice el versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y la palabra ahí, hasta el tiempo del fin. Porque aún para esto hay un moed, un tiempo, un plazo. La palabra ahí es moed otra vez. Hay algo bien importante que hace este rey. Y aquí es donde entra la idolatría. Observen bien. Quita el culto de Dios y mete el culto falso. Pero ¿cuál es el culto que mete? El versículo de 36 en adelante lo explica. ¿Qué culto es el que él sustituye el verdadero? Dice el versículo 36. Y el rey hará según ¿qué? Hará según su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo ¿qué? Sobre todo Dios. O sea, no importa los dioses que hayan en las naciones, si es musulmán, si es hinduista, en los días finales, todas esas religiones van a tener que someterse ¿a qué? A este rey de Babilonia, a este rey del norte. Y él va a usar los ejércitos de las naciones para que sometan a todas las naciones a este plan, a este gobierno religioso mundial. Para eso, ¿no? Tiene que controlar la parte política y la parte económica. Los tres aspectos él va a controlar y ya está controlado. Y dice después, se va a engrandecer sobre todo Dios, o sea, para él lo más grande va a ser él. Y contra el Dios de los dioses, hablando del Dios de... ¿Quién es el Dios de los dioses? El Dios verdadero, ¿sí o no? Hablará ¿qué? Maravillas, dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. O sea, va a hablar maravillas, en otras palabras, va a hablar cosas grandes, ¿no? Altaneras de sí mismo, es lo que va a hacer él. Y va a hablar cosas tan grandes que va a desplazar a Cristo de ser él el príncipe del pacto, el príncipe de los ejércitos, y ahora él va a venir a ser él, en cierta manera, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres, cuando ese es un trabajo y oficio solamente de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Eso enseña primera de Timoteo capítulo 5. Pero miren lo que dice después, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Ahí está. O sea, nada más la idolatría de él, porque es lo que introduce la idolatría, pero babilónica. Esa es la única que le interesa a él. De ahí cómo los demás adoren, o cómo estén adorando o no adorando, a él no le interesa. Él va a hacer que todo el mundo se someta a esa adoración que él ha establecido. Pero observen lo que dice el versículo 28, 38 y 39. Esto es bien importante. Mas honrará, o sea, este rey honrará en su lugar, en lugar del Dios verdadero, del Dios de los dioses, al Dios de las fortalezas. Y el Dios de las fortalezas era, en aquel tiempo, en Babilonia, era una mujer que se llamaba Semiramis, que bíblicamente se conoce como la reina madre del cielo, que se llamaba Acera o Astoret también. Es la misma, la Semiramis o la Acera o la Astoret es la misma mujer. Y era una mujer madre
que fue la que, entre comillas, concibió del Espíritu, ¿no? Un rayo del sol entró en ella y concibió el Hijo Mesías, desde el tiempo antes de Abraham. Esta mujer era la mujer de Nimrod. Y cuando nace el niño, que según ella lo tuvo del sol, ese niño vino a ser el que nosotros conocemos en la Biblia como el dios Tamuz. El dios Tamuz. O el Baal. Otro de los nombres es Baal. Que a la misma vez que era esposo, era también hijo. El hijo marido. Entonces, a esta mujer es que, o esta mujer fue la originadora de todo el culto pagano en Babilonia. Y desde ese tiempo de esta mujer ha sido el plan de Satanás darle a una mujer el lugar que le pertenece solamente a Dios. En el tiempo antiguo, esta era la mujer que mediaba entre los hombres y Dios. Y como era la hija, como era la madre de Dios, decían ellos, ¿no? Pero no era del Dios verdadero, porque Dios no tiene madre. Dios, de Él viene todo. Todo lo ha creado para Él, por medio de Él y por Él. Entonces, Dios no tiene madre, especialmente en este mundo. Todos los seres creados, incluyendo el hombre, es simplemente una criatura de Dios, pero no puede ser en ninguna manera ni madre ni padre. El Padre de todos es Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero ellos buscan, ¿no?, darle a una mujer, en el tiempo antiguo en Babilonia, fue a Semiramis, a quien la gente, ¿no?, honraba y adoraba, y era el centro de todo el culto. Pues también ocurrió en el Imperio Romano de los Césares, y también en el Imperio Romano de los papas, y también va a ser el culto que va a ser impuesto en los días finales en la tierra. ¿Ok? Lo mismo se va a volver a repetir. Y de ahí saltamos al capítulo 12, donde hay algo bien importante. Hablando de esto, en el versículo 11, vuelve a repetir lo que ya estaba dicho, ¿no? En el versículo 11 del capítulo 12, repite lo que ya estaba dicho en el capítulo 11, versículo 31, y dice el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí vemos que, capítulo 12, versículo 11, aquí vemos que va a haber, el capítulo 12 habla también, ¿no?, de que se iba a quitar el continuo y se iba a establecer la abominación desoladora. ¿Qué es el continuo? Vuelvo a repetirle. Cuando habla del continuo se refiere al ministerio del sumo sacerdote en el santuario. Eso es lo que tiene que ver con el continuo. En otras palabras, en los días finales va a venir un sacerdocio que por ley va a ser impuesto a todas las naciones, y que todas las naciones tienen que ir a través de ese sacerdocio para poder ellos comunicarse con Dios o recibir perdón o la salvación. Es parte de lo que viene, y vamos a ver después cómo esto es una realidad. Este es el plan que tenemos en la bula papal de este año. Es exactamente esto lo que viene aquí, y vamos a analizar esto más minuciosamente después. Al llegar al libro de Apocalipsis, es más, en el libro también en el Evangelio del Señor Jesús, habla de este poder. Miren, el primer sermón del cual habló nuestro Señor Jesús,
que está registrado en Mateo 5, él habla, justamente cita a Daniel 7:25. ¿Qué dice Daniel 7:25? Me gustaría que lo pusieran. Daniel 7:25 dice, y pensará, pero antes de eso dice, y hablará palabras, y hablará contra el Altísimo palabras, dice, y a los santos del Altísimo afligirá, perseguirá, y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, como dice, por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién iba a pensar cambiar la ley y los tiempos? Es el cuerno pequeño el que iba a cambiar la ley y los tiempos. Miren Jesús lo que dijo en el primer sermón de él, Mateo 5. Mateo 5, versículo 17 al 20. Este es el primer sermón de nuestro Señor Jesús. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis. ¿Qué iba a pensar aquel? Aquel iba a pensar cambiar la ley y los profetas. Esa es la mente, ¿no? Del cuerno pequeño es cambiar eso. Ahora Jesús, para que nosotros no nos engañemos, él dice, el primer sermón que él da, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa violar, quitar, hacer a un lado. Sino para cumplirla, dice. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahora termina. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí comienza a explicar los mandamientos, comienza a explicar los estatutos y juicios para mostrarnos a nosotros en el capítulo 5, 6 y 7 que él no vino a cambiar, al contrario, vino a darle la interpretación correcta, a magnificar la ley, a exaltarla y a hacer la ley más gloriosa. A eso vino él. En el capítulo 16 de Lucas, en el capítulo 16 de Lucas, miren lo que dice también. Capítulo 16. Aquí, por segunda vez, dice algo parecido el Señor. Esto ya fue en otra ocasión. Él dice en el versículo 16. Miren lo que dice el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero miren lo que dice el 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. ¿Cómo termina? Que falle. O sea, que no tenga el cumplimiento una tilde de la ley. Antes va a dejar de haber cielo, antes de que Dios haga a un lado, anule una tilde de la ley. Todo sigue como en pie, como Él lo estableció. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco más en profundidad esto. Hablando de este poder, el apóstol Pablo habla de él en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
también habló del mismo poder. Y miren cómo, qué similitud hay con Daniel, lo que este poder hace. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 1 en delante. 2:1 en delante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis, ¿qué? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, habla aquí de 3 cosas que iban a ser usadas por el enemigo para cambiar nuestra manera de pensar. Con respecto a, ya sabemos qué, lo que él estaba atacando. Y aquí nos explica más adelante. Pero mire, ni espíritu, ni palabras, ni cartas. O sea, no importa que ustedes les traigan otro libro, otras cartas que a ustedes les digan, oh, esta es palabra de Dios. Lo único que no había salido porque Dios no quería que eso saliera antes. Van a venir esas cartas. Dios ya tiene todo para nosotros. Aquí está. El Espíritu Santo ya habló y la verdad ha sido bien claramente presentada y aquí tenemos todas las verdades que nosotros necesitamos. Es más, solamente en el Antiguo Testamento nosotros tenemos toda la verdad necesaria para ser salvos. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que necesitó el Señor Jesús, ¿sí o no? Ahí está todo. Y eso es lo que Él nos pide que escudriñemos minuciosamente. Así es que nadie, ¿sí?, nos cambie nuestra manera de pensar. Que nadie nos hipnotice, ¿no?, con filosofía. ¿Se acuerdan? Que va a usar 2 cosas para poder hacernos caer. Primero, el engaño. Y si el engaño no nos hace caer, si nosotros no caemos víctimas de las filosofías griegas que ellos han introducido en la iglesia cristiana, ellos van a asegurarse, ¿no?, de dar leyes en las cuales esas leyes van a obligarnos, ¿no?, a nosotros a que nos sometamos al yugo romano. Y ahí va a venir el yugo de la espada, el yugo de la espada, va a venir el yugo del cautiverio, va a venir, ¿no?, todo este ataque en contra de nosotros, el despojo. ¿Para qué? Para que todo mundo esté sometido al plan diabólico del enemigo. Por eso es que el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Miren, escuchen lo que aquí dice. Muchos dicen que Cristo va a venir y va a raptar la iglesia. Ese es un engaño que ha sido fraguado en la mente de Satanás, pero no, bíblicamente no, dice, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Lo dice aquí o no? No va a venir Él. Por más que les digan que la iglesia va a ser raptada antes, es un engaño. No va a venir. Y no solamente eso dice, miren lo que dice después. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Y ahí va. Miren qué hace este. Aquí Pablo dice algo bien claro. Pablo le quedaba bien claro, al igual como nosotros. Ya vimos lo que iba a atacar él. Iba a atacar el santuario, iba a atacar la obra de Cristo, iba a atacar la ley de Dios, iba a atacar los tiempos de culto de Dios, iba a atacar toda verdad. Dice que la verdad la iba a echar por tierra.
Entonces, el plan de este hombre de pecado, pero miren que es un apóstata, en otras palabras, se hace llamar cristiano, se hace llamar verdadero profeta. Pero es que es un lobo vestido de blanco, una ovejita blanquita, pero es un lobo vestido con atuendo de oveja. Y dice él, tengan cuidado, primero, que no los engañen. Para engañar iba a usar otro espíritu. Espíritus de muertos es lo que usan ellos. Los espíritus de los muertos, porque el falso culto, la idolatría, los falsos dioses tienen que ver con espíritus de muertos. Por eso es que Dios nos pide y nos prohíbe que nosotros practiquemos cualquier cosa que tenga que ver con invocar espíritus de muertos. ¿Sí? Debemos de tener cuidado a eso y bien atentos. Y dice, miren lo que va a hacer este hombre. Versículo 4. El cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjense, cualquier nombre que tenga Dios, él lo va a tratar ¿de qué? De usar para sí mismo. Cualquiera de las obras que Dios le ha dado a Cristo, él las toma para sí. Si Cristo es sacerdote, él va a ser un sacerdote, va a llamarse a sí mismo sacerdote. Si Cristo es juez, él se va a llamar a sí mismo juez. Si Cristo es abogado, él se va a llamar a sí mismo abogado. Si Cristo es el ungido de Jehová, él se va a llamar que Jehová lo ha ungido. Todo eso es la obra que él va a hacer. Y no solamente eso, no solamente ataca lo que se llama Dios, sino todo lo que Dios ha dejado como objeto para que se le adore a él, para que se le haga culto. Y ahí entra lo que tiene que ver con los tiempos de culto, que es todo esto. Este es lo que él ataca, y esto es lo que Pablo sabía muy bien, que iba a atacar todo lo que es objeto de culto, todo lo que Dios estableció para que nosotros le rindamos culto al Dios verdadero, él va a atacar eso. Lo va a sustituir por otro plan de culto, por otros tiempos de culto, por así decirlo, por otro sistema de culto que tiene origen no en Dios, ni en el santuario de Dios, sino en Babilonia. De allá viene todo ese culto. Y nosotros debemos de tener cuidado con respecto a eso. Y dice el versículo 4, continúa diciendo, o sea, se opone contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí va, está el templo otra vez. Se sienta en el templo de Dios, pero por supuesto, no es el templo de Dios aquí. El templo de Dios ahí tiene que ver con la iglesia. O sea, él se hace pasar como rey, como el representante de Dios aquí en la tierra, de tal manera que atrae a toda la humanidad a sí mismo y le roba a Cristo el lugar que él debe de tener. Porque ¿quién compró las almas con la sangre? Cristo nada más. Él pagó el precio de la redención de cada uno de nosotros. Y a él le pertenecemos, a ningún otro. Y a él le tenemos que dar cuenta también, a ningún otro. Pero este poder va a hacer que le demos cuenta a él. Y ese es el plan de él. Y vamos a verlo más después. Así es que, versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, en su tiempo establecido,
se manifieste. Iba a venir un tiempo establecido en que iba a manifestarse ese hombre de pecado. Y dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la, y aquí se le llama misterio de la iniquidad. Y la iniquidad significa de la anomía. Y anomía significa el misterio que echa al suelo la ley de Dios, o que quita la ley de Dios. Eso significa, este hombre apóstata, igual como dice en Daniel 7:25, que iba a intentar cambiar la ley, también este cuerno pequeño, aquí lo vuelve a decir, que es un misterio de iniquidad. Lo que él busca es hacernos a nosotros que caigamos en pecado. ¿Cómo lo hace? Cambiando el pacto, cambiando la ley, cambiando el culto, cambiando el santuario, quitando el sacerdocio de Cristo y prohibiendo la palabra verdadera. Es la manera como ellos van a engañar al mundo entero. Y Dios dice, Pablo les recuerda, mirad que nadie os engañe. Ahorita vamos a ir a esta parte porque esto no vamos a especificar en la ley de Dios. Vamos a hablar un poco de la ley ahora y después vamos a ver algo otras cosas. Ahora quiero que veamos, así es que este inicuo significa eso. Y dice el versículo 7 en delante, sigue diciendo, a ese misterio de iniquidad, dice, había algo que en el tiempo de Pablo, en el tiempo presente, dice Pablo, lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algo que detiene a este misterio de iniquidad. Y ese era el Espíritu Santo. Versículo 9, perdón. No, el 8. Y entonces, dice el 8, y entonces, o sea, cuando el Espíritu Santo fuese quitado, se manifestará aquel que otra vez vuelve. Y la palabra ahí es el que hace a un lado la ley. Aquí es anomos, que significa a, sin y nomos, ley. Quita la ley, y a ese que quita la ley, el Señor, nuestro Señor, matará finalmente con el espíritu, ¿de qué? De su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hasta cuándo va a estar este poder? Hasta cuando venga Cristo. O sea, ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, ese cuerno pequeño, esa bestia, ese hombre despreciable, ¿no? Va a estar, este rey del norte, rey de Babilonia, va a estar reinando el mundo entero hasta cuando Cristo venga. Y dice, algo que es bien importante, dice que este inicuo, otra vez vuelve a decir lo mismo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. No es Satanás, es el inicuo, el hijo de perdición, es hijo del diablo, pero no es Satanás. Observen bien, porque muchos dicen que el hombre de pecado, el anticristo, es Satanás. No, es un hombre que a quien Satanás le da a él el poder. Él viene por obra de Satanás. Y mire, y viene con gran poder y señales y prodigios, pero todos son ¿qué? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué debemos de amar? ¿Cuál es la cura contra estos engaños? La verdad, sencillo. Amen la verdad. Como dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Debemos de amar la verdad. Si nosotros amamos la verdad y anhelamos conocer la verdad de corazón, el Señor no va a permitir que seamos engañados. Pero si nosotros no amamos la verdad, no valoramos la luz de su palabra y permitimos seguir nada más el montón, las multitudes, la gran mayoría, la puerta ancha, vamos a
caer víctimas de este poder. Así es que, por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Versículos 11 y 12. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la palabra allí es en la idolatría. La palabra esa se traduce mejor como idolatría. Porque acuérdense, el rey del norte, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que él va a hacer es que va a exaltar a la diosa de la fortaleza, al dios de la fortaleza, que era Semiramis, que fue la que levantó la ciudad de Babilonia y puso torres en los alrededores. Por eso es que esa diosa tenía una torre, una fortaleza sobre su cabeza. Y así la sacaban. Al llegar en el capítulo 13, este es el último que voy a hablar de esto. Hablando del mismo poder, el capítulo 13 lo describe de esta manera. Dice el versículo 1 en delante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Apocalipsis 13, 1 en delante. Vamos a repetir otra vez. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre que, mire, la cabeza de este sistema tiene un nombre que, blasfemo, y cuando habla de la cabeza significa el rey. O sea, este es un sistema que gobierna, ¿sí? Acuérdense que es un cuerno, y un cuerno significa un poder político. Es un poder político, igual como los otros 7 cuernos, que eran naciones. Es una nación, no es no es una iglesia así en particular. Por supuesto, dice ser iglesia porque se mete en las cosas religiosas, pero él es una nación y él es considerado un rey de una nación, pero es un rey que tiene mayor potestad, mayor que autoridad que las demás naciones. Las demás naciones, los demás reyes se postran ante él, le obedecen. ¿Por qué? Porque miren quién le ha dado el poder, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? A un leopardo. Griegos, ahí están los griegos. Y sus pies eran pies de oso, los medo-persas. Su boca, como boca de león, los babilonios hablan igual como los babilonios. Y el dragón, que es el diablo y Satanás y la serpiente antigua, ¿qué le dio? Le dio el poder, le dio el trono y le dio grande autoridad, más que la autoridad que tienen todas las demás naciones. Este poder, este que es cabeza de este sistema, tiene mayor autoridad. Pero dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Sí? Se le quita el poder a una de las cabezas. Hubo un papa que fue herido, que fue muerto, fue llevado cautivo. Pero después de que ese poder, ese papa es llevado cautivo y muerto, la herida a esta bestia fue sanada. O sea, esta bestia era, no es y será. Eso enseña también Apocalipsis 17. Pero dice que la herida fue sanada. Y después de que la herida es sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos siguen a la bestia? Toda la tierra se maravilló detrás de ella. Van detrás de ella. A ella es que la siguen. Ella dirige.
¿Y a los hijos de Dios? ¿Y a los santos? ¿Quién los dirige? A los santos los dirige el Espíritu Santo. Pero entre esta bestia y los santos hay un conflicto tremendo. Que miren lo que dice el 4. Y adoraron al dragón. ¿Y el dragón es quién? Satanás. Y después dice, y adorado, que había dado autoridad a la bestia. Pero después dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sí, sí. Al postrarse sobre la bestia o ante la bestia, ¿a quién se está adorando? A Satanás mismo. A Satanás mismo. Pero miren, esta bestia, y aquí es cuando ya recibió la herida sanada, cuando ya sanó la herida. Miren lo que hace otra vez, vuelve a repetir lo de Daniel. También se le dio a esta bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, ¿sí? La cabeza tiene un nombre blasfemo, pero lo que él habla puras blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, contra el cielo, contra el príncipe del pacto. Y se le dio autoridad, dice, de actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Otra vez el mismo periodo. Ahora, miren sobre qué cosas es que él blasfema. Lo mismo que aparece en Daniel 8, en Daniel 11 y en Daniel 12. Dice el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios. Lo leímos también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Hablaba de eso mismo también. Que iba a atacar a Dios. Aquí lo vemos, hablando blasfemia, grandes blasfemias contra Dios. ¿Y de qué blasfema? Del nombre de Dios, del tabernáculo, que es el mismo santuario, y de los que moran en él. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles. ¿Se acuerdan que echó por los cielos la obra de los ángeles? Allá lo leímos, que las estrellas las echó por tierra, juntamente con el príncipe de los ejércitos. Lo mismo está repitiendo aquí en el libro de Apocalipsis, por lo cual es el mismo poder que Dios describe. Ahora, no hay ninguna duda, ¿no? O al menos no sé si ustedes tienen alguna duda, los que están aquí y los que me están escuchando, que hay ciertas cosas que este poder, a quien el diablo le ha dado la autoridad, el trono, y el poder, la autoridad del trono, hay ciertas cosas que él ataca. Y vamos a resumir esas cosas. Vamos a ver si se recuerdan ustedes. En Daniel 7:25, ¿qué es lo que dice que iba a atacar en primer lugar? Los tiempos y la ley, ya lo vimos. Aquí están, aquí lo tenemos. Iba a cambiar los tiempos de culto y la ley. Ese es el primer ataque que él iba a perpetrar, ¿sí? Pero Daniel capítulo 8 nos dice que iba a atacar el príncipe, el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos que ya en Daniel 11 es el príncipe del pacto, exactamente. Por lo cual él lo que ataca es el pacto. Él hace que el pacto de que Cristo vino a confirmar, no a quitar, él hace que el mundo entero viole el pacto. Ese es el plan del diablo, que nosotros violemos el pacto, que creamos que él cambió el pacto. Y sí, Pablo dice que hay un nuevo pacto, pero hay que entender que el nuevo pacto no quitó nada del antiguo pacto, a excepción lo que era figurado de los sacrificios y las ofrendas de los animales, exactamente. Daniel también, al igual que Apocalipsis,
habla de que iba a cambiar ¿qué? Iba a echar por tierra ¿qué? El santuario. Y al echar por tierra el santuario, iba a echar por tierra toda ¿qué? Toda la verdad. Y esto es lo que necesitamos conocer. Y Pablo dice que los que son engañados son los que no creen la verdad, los que no aman la verdad, son engañados. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita también? Sí. Esos son los que son engañados, los que no aman la verdad. Si nosotros amamos la verdad, amamos la palabra, no vamos a ser engañados. Pero si nosotros no amamos la verdad, vamos a creer que el pacto, sí, que Cristo lo quitó. Vamos a creer que el santuario, son los lugares santos aquí en la tierra que los hombres hacen santos. Pero el único que puede hacer algo santo es ¿quién? Es Dios. Solamente el santo hace algo santo. Y nomás hay un santo. La Biblia enseña que nomás hay un santo. Por lo cual, hay algo más que también echa por los suelos, además de la verdad y el santuario, echa por los suelos, destruye, quita, ¿se acuerdan? El continuo, que tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. O sea, estos dos están unidos. Eso es lo que quita. ¿Cómo lo hace? Lo quita, como dice Apocalipsis, hablando cosas grandes de sí mismo contra Dios y profanando, hablando, ¿no? Hablando blasfemias de los que moran de Dios, de los que moran en el cielo y del nombre de Dios. Y lo hace, o sea, hermano, disculpe, yo sé que está grabando, Uh-huh. pero lo hace bien fácil. No habla en mal de Dios. No. Habla en bien de Dios. Aparentemente. O sea, él habla en bien de Dios. Claro. Lo único que él hace todo lo contrario, que él, o sea, que él es lo que está haciendo él. Él lo hace para Dios. Ajá, exactamente. Para Dios. Así es como él engaña. Por eso la gente lo cree. Así es. Ajá. Así es. O sea, lo que él dice es que él está haciendo el trabajo específico de Dios. Ajá. Y que él simplemente está preparando al pueblo, al mundo, para cuando él venga, que el mundo le reciba. Sí. Pero lo hace quitando la verdad, quitando el pacto, quitando la obra del santuario de Cristo en el cielo y echando la ley y los tiempos de culto, ¿no? Todo lo que Dios establece para que se le adore a Dios, los tiempos de culto de Dios, todo eso lo quita, y eso es lo que vamos a ver. Nos queda ya un poquito claro esto. Cuando se quite el continuo, viene la abominación desoladora, pero la abominación desoladora es quitar el continuo de Cristo en el cielo para meter un continuo aquí en la tierra por otro sacerdocio. Ese es lo que él quita. Y el santuario, ¿no? Y el santuario, hay un ataque directo al santuario. ¿Cómo lo hace? Diciendo que el santuario es los lugares santos que él asigna aquí en la tierra. Y por ley se va a dar la ley, y ya está la ley, está una bula, que todo mundo tiene que ir a adorar a ciertos lugares que van a ser, ¿no? El próximo año, comenzando de este año, van a ser asignados, santificados para que todos entren por esas puertas de misericordia y que alcancen el perdón que ellos van a ofrecer. ¿Y quién es el único que puede ofrecer perdón? Solo Dios perdona, solo Él. Él es el único mediador, el único que puede perdonar nuestros pecados. Para eso vino Él. Pero este es el ataque que hay, ¿no? Ahora, vamos a ir a algo. Vamos a hablar un poquito del pacto y de la ley. Vamos a dejar la parte esta de último, que tiene que ver con los tiempos. Pero para que ustedes se motiven un poco, quiero leerles otra vez. Hoy se leyó en la mañana y voy a leer de las mismas Biblias católicas. Esta Biblia es la Biblia de América Popular, católica.
miren lo que enseña, cómo dice Daniel 7:25 en esta Biblia. Dice así: proferirá palabras insolentes contra el Altísimo. Miren lo que dice. Proferirá palabras insolentes contra el Altísimo y oprimirá. Miren lo que usan la palabra aquí, la traducen oprimir. Y en cierta manera es afligir. ¿Se acuerdan afligir? Yo lo puse ahí, iban a afligir al pueblo de los santos. Afligirá o angustiará o perseguirá, la misma cosa, a los fieles, aquí la traducen fieles, a los fieles del Altísimo. Pero después dice, y tratará de cambiar las festividades religiosas. ¿Cómo dice? ¿Cuáles son los tiempos? Aquí dice que son las festividades religiosas. Y la ley. Y los fieles, y ahora habla de los fieles, y los fieles le serán entregados por un periodo de 3 años y medio. Eso dice esta traducción. Es la traducción Biblia de América. Entonces, desde que yo vi estos pasajes, ¿no? Hace unos 20 años, instruido por unos buenos pastores que me dieron algunas clases de cómo estudiar la Biblia y de ser un maestro de Biblia, aprendí que por medio del consejo de ellos, porque así enseñan, que uno para poder entender una verdad debe de leer diferentes Biblias para que por las diferentes traducciones que hay, uno poder tener un entendimiento mejor de la verdad. Y pues yo leí varias Biblias católicas, ¿no? Hace unos 20 años, y encontré citas como esta. Esta Biblia es la Biblia de las Américas. Yo no tenía esta versión, pero yo leí otras. Por ejemplo, yo tengo la versión, la Biblia de Jerusalén, y lo mismo habla de la fiesta. Tengo la versión, Dios habla hoy, y lo mismo dice la fiesta. Tengo la versión, una versión antigua, que es esta misma, pero ahora la han cambiado. Esta es una versión nueva, la latinoamericana, y leí diferentes versiones de Biblia, ¿no? Para ver cuál era, ¿no?, la verdad de este versículo, y me di cuenta, ¿no?, que la gran mayoría de las Biblias católicas lo traducen fiestas de Dios o solemnidades religiosas. Y digo yo, pero ¿por qué nuestra versión Reina Valera dice no más tiempos? ¿Qué es esto de...? Porque para mí, fiestas religiosas y tiempos, como que no... Como que es diferente, ¿no? Y entonces me comencé a meter yo a buscar, ¿no?, la verdad de todo eso. Y buscando eso encontré una Biblia que me gustaría otra vez presentárselas a ustedes. Préstame la Biblia ahí, por favor. Encontré, ¿no?, buscando diferentes traducciones de la Biblia, llego hace unos 18 años y encontré esta Biblia, que es la Biblia interlineal, palabra por palabra, del hebreo, arameo y griego del Nuevo Testamento. Cuando vi esta Biblia y confirmé, ¿no?, porque hay muchos programas que venden, ¿no?, de donde viene la Septuaginta y vienen otros programas donde viene la Biblia en el hebreo, conseguí, ¿no?, busqué la manera de comparar, ¿no?, en esta Biblia lo que presentan, ¿no?, esas otras traducciones del hebreo que están, inclusive ahora que ustedes las pueden bajar, hasta en el mismo teléfono celular los pueden traer. Y me doy cuenta yo
de que verdaderamente este es el original, del cual todas las traducciones han salido. Y dije yo, bueno, ¿para qué me hago bolas yo? Y me confundo con una traducción y otra y otra y otra cuando yo puedo tener la verdad y investigar la verdad por sí misma, y ahí voy a salir yo de cualquier duda. Y comencé yo a estudiar de esta manera esta Biblia. Y descubrí algunas cosas que ahora quiero compartir con ustedes. Primero vamos a hablar de la ley. Voy a dejar lo último. Miren, pero quiero que ustedes entiendan esto. El primer ataque es, como dice aquí, es contra las festividades ¿qué? Religiosas. El primer ataque de Satanás es contra las festividades religiosas, las fiestas. Alguna Biblia dice la fiesta. O sea, el primer ataque es contra eso. Después, como resultado de ese ataque, ya vino, ¿no?, el que se atacó el resto de la ley. Y vamos a ver eso. Pero lo primero que se ataca es los tiempos. Y les digo, la palabra, esta palabra, 2166, que es semenim, significa eso, tiempos de culto, pero tiene su significado también, fiestas de religiosas, días de culto. O sea, tiempos señalados, asignados, establecidos por Dios para que el pueblo le rinda a Él culto. Eso es lo que significa. Y vamos a ver eso más después en otros temas, ¿no? A pesar de que ya tengo grabado algunos temas de esto. La palabra semenim o semán, en la Biblia algunos lo aparece como semán. Si ustedes lo buscan aparece semán, pero es literalmente, textualmente, como aparece en el hebreo, ahí dice semenim, que tiene que ver con el plural de semán, y semán es los tiempos de culto. La palabra sinónima de esa es la misma palabra de moedim. Y busqué yo la palabra moedim, encontré que aparece en Génesis 1:14. Y estudiando yo las diferentes versiones, descubrí que las Biblias católicas son bien interesantes en el sentido de que le muestran a uno algunas cosas. Quiero leerles a ustedes lo que se dice de Génesis 1:14 en esta Biblia. Les leo. Miren lo que dice. Y dijo Dios, haya luceros. En nuestra versión dice haya lumbreras. Haya luceros en el cielo que separen el día de la noche. Y dice después, y sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. ¿Qué es lo que señalan? Las fiestas, dice ahí, los días y los años. Esos son los moedim. Y aparece un comentario en la misma Biblia de ellos abajo. Aparece un comentario que les quiero leer. Miren lo que dicen ellos. El sol y la luna inscribirán, dicen ellos. Miren lo que dice. Inscribirán marcas en el tiempo que huye. No sé qué quieren decir con eso, que huye, pero eso es lo que dice aquí. Leo nomás lo que ellos han puesto. Y ahora hace una pregunta. Les hago esta pregunta a ustedes como ellos me la hacen a mí. Y dicen ellos, ¿se podrían ustedes imaginar una sociedad sin fechas y sin calendario? Esa es la pregunta que ellos hacen. ¿Se podrían ustedes imaginar una sociedad sin fechas y sin calendario? Pero para el autor, ¿sí?, de Génesis, ¿quién fue el autor de Génesis? Moisés lo escribió. Tales fechas son las fiestas religiosas del calendario lunar.
¿Qué son? Las fiestas religiosas del calendario lunar. Y yo investigué a la luz de la palabra Moed y he constatado que tienen razón ellos en decir eso. El sol, la luna y especialmente la luna fue dejada, ¿no?, para que nos marque, pero la luna trabaja en conjunción con el sol y las estrellas, pero nos marcan a nosotros los meses, y los meses tienen que ver con el culto, todo el culto anual que Dios estableció. Y digo, wow, tienen razón esta gente. Es así. Pero nunca dicen la verdad. En esto sí. Bueno, ahí, pero cuando lo está predicando nunca dicen. El problema, acuérdense, ellos dicen esta verdad, pero ellos enseñan el otro error, que cuando Cristo vino cambió que el pacto, ahora Él tiene un nuevo pacto. Ese es el error. O sea, ellos enseñan, miren, ellos han enseñado esta verdad y la van a enseñar. Es más, en esta carta viene igual. Al igual que en la carta 10 Domines que hubo en el año 98, venía verdades tal y como están en la Biblia, la importancia del culto sabático y todo lo demás. Pero ellos dicen ahora ha sido transferido por la iglesia, por la autoridad que Dios o que Cristo le dejó en las manos a la iglesia. Ahora ellos han hecho el cambio, pero es autorizado por el cielo. ¿Autorizó el cielo un cambio? Pues no hay. Jesús no dijo que Él venía a cambiar, ya lo leímos que no. Entonces, vemos esto, ¿no? Ahora, observen, y así, miren, así como hay este comentario en esta Biblia, yo leí los comentarios en la Biblia de Jerusalén, en esta Biblia hay otros comentarios, que todos tienen que ver, ¿no?, con lo que realmente fue. Dios estableció el sol, la luna y las estrellas para que nos señalaran a nosotros, ¿sí?, y nos mostraran que Él es un Dios de pacto. Y por medio del pacto que Él ha hecho y que confirma, ¿no?, por medio del arco iris inclusive, ¿no?, por medio del bautismo, por medio de la circuncisión, por medio de todas estas cosas que Dios ha dejado visibles, ¿no?, para que nosotros nos mantengamos fieles al pacto. Dios hace que nosotros no nos olvidemos y nos recuerda. Y hay un mandamiento que dice, acuérdate, no lo olvides, ¿sí? Y ya sabemos cuál es. Y es el primer mandamiento que Dios le dio ¿a quién? A Adán y a Eva. Que se acordaran del sábado para santificarlo, para guardarlo santo, para apartarlo para Él, no trabajar en ese día. Ese es el gran mandamiento atacado desde el mismo principio. Y ahorita vamos a ver eso. Esto es lo que habla de los tiempos. Vamos a ver algunos versículos de eso, pero lo dejamos para la siguiente presentación. Hoy quiero solamente dar algunas cosas que tienen que ver con la ley. Vamos a introducir un poco la ley. ¿Qué es ley? ¿Qué es ley? La ley, en el hebreo, la palabra es Torah. Es Torah. Esto es ley, Torah. Pero observen ustedes que aquí, en el arameo, usa otra palabra. ¿Qué palabra usa? Dat. Dat. Usa una palabra muy particular. Y buscando esta palabra y el uso de esta palabra, es bien interesante entender qué es dat. Yo busqué, el primero que usó la palabra dat en la Biblia fue Moisés. Moisés la usa. Moisés la usa en el libro de
usa unas palabras parecidas en el libro de Job y también usa unas palabras parecidas, ¿no? O igual, el dat la usa en Deuteronomio 33, versículo 2 me parece que está. Vamos a ver, Deuteronomio. Aquí está la primera vez que se usa, de acuerdo al orden en que están los libros, Deuteronomio 33, versículo 2. Aquí está la primera vez que aparece la palabra dat. Y a mí me sorprendió porque yo no pensé que esta palabra la iba a encontrar en Deuteronomio. Porque Deuteronomio fue escrita ¿en qué idioma? En hebreo. En hebreo. Y dat es una palabra aramea. Por eso le digo que se sorprende uno cómo aprende, pero es bien interesante, ¿no? Encontrar que una palabra que Daniel usó, él no la usó por gusto. Él bien hubiera podido usar otra palabra, pero no. Usó la palabra dat para mostrarnos una gran verdad. Miren lo que dice de dat en Deuteronomio 33, 2. Y aquí está hablando cuando Dios vino del cielo y trajo la ley. Miren lo que dice. Está registrando Moisés para nosotros. Dice, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de ¿qué? De santos. ¿Cómo dice después? Con la dat, la palabra ahí es con la esh dat, con la ley de fuego. Pero es la misma palabra que usa Daniel en Daniel 7:25. Si al leer esto aquí, ¿de qué ley está hablando? Exactamente. Está hablando de los 10 mandamientos. Dios los trajo, y miren, Moisés está hablando aquí, que los 10 mandamientos los trajo Dios ¿de dónde? Los trajo del cielo. Y en su mano derecha traía la diferencia, miren, la diferencia entre dat y Torah es que la palabra Torah significa instrucción, significa enseñanza. Significa el pensar de Dios, la manera, el propósito de Dios, o el pensar de Dios. Estos son los significados que tiene la palabra instrucción, y es de Dios. Pero la diferencia entre Torah y dat es que dat se usa casi siempre para una ley real. Esa es la diferencia, que tiene que ver con una ley de un rey, un decreto de un rey, un edicto de un rey. Dat tiene que ver con eso. Y en Deuteronomio 33, 2 habla que Dios vino como rey de reyes desde el cielo, ¿no? Vino y con su ley de fuego en la mano le entregó o le mostró ¿a quién? A Moisés su ley real. Y eso es lo que debemos de entender. Así es que aquí dice la ley real. ¿Quién habló de la ley real? ¿Quién es el que habla de la ley real? En el Nuevo Testamento. ¿No? Miren quién habla. El apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús, habla
habla de la ley real. Vayan a Santiago, capítulo 2. Y miren para Santiago cuál es esa ley, también para que vean cómo hay armonía en estas dos cosas. Así como esa palabra es única y exclusivamente para designar la ley del rey, así también aquí habla de la ley real. Dice el versículo 7 del capítulo 2 de Santiago, hablando de los ricos, que blasfeman el buen nombre que fue invocado o que es invocado entre nosotros. Y ahora le dice, versículo 8, si en verdad, ¿qué? Cumplís la ley, ¿qué? La ley real. ¿Conforme a qué? Conforme a la Escritura. Miren, hay una ley real que está en completa armonía con la Escritura. Ahora, ¿dónde es que habla de esa ley real? La única parte que habla es la palabra es. Esa palabra significa ley real. Dat. Y dice, si vosotros cumplimos con esa Escritura, conforme a la Escritura, la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien haces. Mire, o sea, en la ley real, Dios manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si cumplimos esa ley, miren qué vamos a hacer. Y aquí habla de los 10 mandamientos, para que vean que la ley real tiene que ver con los 10 mandamientos. Dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Miren lo que dice el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo que, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? Ahora le llama la ley de la libertad, mire. Por un lado se le llama la ley real, ahora se le llama la ley de la libertad. ¿Por qué? No porque nosotros estemos libres de guardar la ley, sino porque al guardar la ley tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque la ley no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Un ejemplo, ¿no? Si usted maneja a la velocidad correcta en cualquier carretera, el policía no le tiene que parar a usted y no le tiene que dar ninguna infracción. Usted está libre de la ley, ¿sí? La ley no tiene nada contra usted, ¿sí o no? Pero si la viola y lo mira el policía, ¿le cae la ley encima o no? Así es. Por eso es que se llama la ley de la libertad, no porque Dios quitó la ley, sino porque al guardar la ley es que tenemos libertad, todo lo opuesto a lo que la mayoría enseña. Pero volviendo, podemos entender que la ley real tiene que ver con la ley de un rey, y ese rey es ¿quién? Jehová. Y él vino con esa ley y se la enseñó ¿a quién? Se la presentó, la ley de fuego, se la presentó y se la mostró a Moisés, para que él conociera que en el cielo están los 10 mandamientos, que es la base del trono de Dios. Por eso es que el cuerno pequeño ataca el santuario, porque él no quiere que nosotros conozcamos que en el santuario celestial está la ley de Dios, que es la base misma, el fundamento mismo del reino de Dios, del trono de Dios, de su gobierno. Él no quiere que nosotros conozcamos el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera nos unamos en la rebelión, igual como Él se rebeló contra el gobierno de Dios. Él quiere que nosotros nos rebelemos contra ese gobierno y busca ¿qué? Engañarnos. O que nos engañemos nosotros mismos también. Porque de cualquier manera Él sabe que nos ha metido en la trampa. Ya sea que yo me deje engañar por otro, o que yo me engañe a mí mismo,
de igual manera soy engañado. Y estoy en rebelión contra Dios, por lo cual el Satanás va a decir, si lo salvas a Elí, también me tienes que salvar a mí. Porque tú no puedes hacer acepción de personas. Entonces, ¿qué hace él? De esa manera es que todavía sabe que le queda una oportunidad. Porque si no hay nadie que guarde la ley de Dios, entonces así dice él, ve, yo tengo razón, nadie puede guardar la ley de Dios. Cristo la guardó, pero los demás hombres no la pueden guardar. Y Dios dice, ¿y Dios qué dice? Por sí mismo no pueden guardar la ley, pero yo los he creado para mí, para que sean nuevas criaturas, donde la ley de Dios sea un deleite para ellos, obedecerla y guardarla. El Espíritu nos es dado para eso, y ahí es donde vamos a ver el nuevo pacto. Terminamos con esto, con este pasaje, porque yo creo que ya queda poco tiempo. ¿20 minutos todavía? Ok. Entonces queda un poquito más de tiempo. Ahora, esta ley, que ya vimos que Dios la trajo, ¿no?, en su mano y se la presentó a Moisés, la ley real, los 10 mandamientos, en letras de fuego, ¿sí? Se la presentó, se la enseñó a Moisés. Y después de haberle mostrado esa ley, ahora Dios mismo, ¿qué hace? Con su propia mano escribe en las tablas que ahora llevaba Moisés, que le dijo que alisara y que le llevara, ¿no?, al monte. Ahora en esas tablas que hace Moisés, que alisa Moisés, ahora en ellas escribe los 10 mandamientos. Después de haberlos pronunciado con voz de truenos y terremotos y todo en el monte Sinaí. Y después de eso, Dios manda que esa copia de esos 10 mandamientos, juntamente con las demás instrucciones, fuese escrita en un libro. Y de ese libro es que nosotros todavía tenemos copias, traducciones de los originales. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad de todas las cosas. Ahora, ¿hay alguna evidencia que la ley se conocía desde antes de Moisés? ¿Habrá alguna evidencia que la ley la conoció Adán? Por supuesto, por supuesto. Literalmente enseña que Adán violó la ley de Dios. Léanlo en Oseas. Oseas registra esto. Oseas, capítulo 6, versículo 7. Después de Daniel está Oseas. Oseas 6, versículo 7. Hablando del pueblo de Israel, de las 10 tribus de Israel, al igual que el pueblo judío también. Miren lo que dice aquí de ellos, al igual que de Adán. Dice el versículo 7, mas ellos, hablando del pueblo de Israel y de Judá, cual Adán, ¿qué hicieron? Traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. ¿Violó el pacto Adán? Y violar el pacto significa quebrantar la ley de Dios. Hay un libro que fue escrito antes de Moisés, o bueno, que narra la historia antes de Moisés. Fue escrita por Moisés, pero narra la historia antes de Moisés. ¿Cuál es? El libro de Job, amén. El libro de Job, en el capítulo 22, habla de la ley. A los que se habían apartado en el tiempo de Job, que era justo en el tiempo cuando vivió la Semiramis y Nimrod, justo en ese tiempo vivieron ellos. Probablemente Job conoció a esa gente, a los que se apartaron de Dios en ese periodo.
Y Job les insta, ¿no?, a que vuelvan a él, a que vuelvan a la ley. Miren lo que dice el versículo, comenzando del versículo Job 22. Comencemos a leer desde el versículo 17. Esta gente que se apartó a Dios, ¿qué decían? ¿Y qué dicen muchos? A Dios. ¿Qué le dicen a Dios? Job 22, 17. Decían los malos, los impíos, a Dios. ¿Qué le decían? Apártate de nosotros. Y hace la pregunta Elifaz. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente para que le dijeran que se apartara de ellos? Miren lo que les había hecho. Les había colmado de bienes sus casas. Y ¿qué dice después? Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Qué va a consumir a los adversarios? ¿A los enemigos de Dios? El fuego los va a consumir finalmente. Pero miren la invitación que hace. ¿Cuál es? Vuélvete ahora. Y la palabra ahí la traducen en amistad. La palabra es y sírvele a él. En el hebreo esa palabra significa y sírvele, obedécele. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás ¿qué? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá ¿qué? Te vendrá bien. ¿Y qué dice después? Toma ahora la Torá de su boca y pon sus palabras, las palabras de Dios, ¿dónde? Escríbelas en tu corazón, lo mismo que hace Cristo ahora, ¿sí o no? En el nuevo pacto. ¿Dónde pone la ley? ¿Dónde la escribe? En el corazón. ¿Tenían la ley escrita en el corazón los de unos días después del diluvio? ¿Los del tiempo de Abraham? Sí, la tenían escrita en el corazón, igual como nosotros. Escrita, dice, escríbela en el corazón. Igual como dijo Proverbios también, el sabio Salomón repitió lo mismo en el tiempo de él. Cerca de unos 2000 años después, ¿no? Porque del tiempo de Job al tiempo de Salomón pasaron como 1000 años. Porque de Moisés a Salomón pasaron 500 años. Entonces, y de Abraham, que fueron 430, y este Job vivió todavía antes de Abraham. Por lo cual, miren, aquí muestra, conocían la ley, le pedía que se volvieran en amistad con él guardando la ley. Eso es lo que está diciendo aquí. Y si hacían eso, miren lo que le iba a venir, versículo 23 en delante. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda. Miren, moraban en tiendas también, en cabañas. Otro punto aquí que es bien importante, vamos a verlo después. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Se acuerdan del mandamiento del sábado que dice? Si amares al sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová. Dice, entonces te deleitarás en Jehová y Él te hará subir a las alturas de la tierra. Así dice. Lo mismo dice acá. Entonces, versículo 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Ese versículo que les menciono está en Isaías 58, 14. Vamos a leerlo ahorita. Miren, vayamos para que vean la similitud que hay
¿Y de qué mandamiento estaba hablando que se habían olvidado esta gente? Que habían hecho a un lado. Vean que tiene relación con el mandamiento del sábado. Vayan a Isaías 58, 14. Pero vamos a leer el 13 para que vean de qué está hablando ahí. 58, 13. Dice el 13. Si retrajeres del día ¿qué? Del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Está hablando Dios. Dice que el sábado es su día de él santo. Y lo llamares ¿cómo? Delicia, esta delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias, ¿qué? Palabras. Ahí está. Entonces, ¿te qué? Te deleitarás. Igual como dice en Job. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿de qué mandamiento estaba hablando ahí? Que se habían olvidado en el tiempo de Job. El sábado. El sábado. Y no solamente el sábado. Observen algo también. Regresen al capítulo 23 de Job. Miren lo que ellos, y nomás voy a leer este versículo, pero hay muchos otros versículos donde habla de los estatutos en el libro de Job, donde habla de los juicios, donde habla de los mandamientos también. Pero miren lo que dice el versículo 23, versículo 11. Job 23, 11. Y dice, mis pies han seguido, está hablando aquí Job, dice, mis pies han seguido las pisadas de Dios, yo he andado en los caminos de Él. ¿Quién más anduvo en los caminos de Dios? ¿Quién más caminó con Dios antes de Él? Enoc, amén. Enoc caminó con Dios, ¿y qué pasó con él? Se lo llevó Dios al cielo. Job también dice, yo he andado, dice él, en sus pisadas. 11. Guardé su camino y no me aparté de ¿qué? Del mandamiento. Y miren, ahí quitaron algo que lo quitaron, que yo no sé por qué. La palabra ahí es, y no me aparté del mandamiento de sus labios. En el hebreo así dice. Ahí dice también eso. Amén, qué bueno. En el hebreo dice, y no me aparté del mandamiento de sus labios. Ahora, cuando habla de el mandamiento, habla de un mandamiento de la ley de Dios, de los 10, porque la palabra mandamientos tiene que ver con los 10 mandamientos. La palabra estatutos tiene que ver con estatutos, y la palabra juicios tiene que ver con juicios, y la palabra ley tiene que ver con todo lo que es la Torá, la instrucción de Dios, que en parte se puede aplicar dependiendo del contexto, o solo a los 10 mandamientos, como en este caso. Claramente en este caso habla de la ley de un rey, y si está hablando de Dios, está hablando de una ley real, la ley de Él. ¿Pero de dónde la trajo? Del cielo. Se la mostró a Moisés. Pero, por el otro lado, se refiere también a cualquier enseñanza o instrucción que Dios ha dado. Torá significa eso. Pero cuando habla de mandamientos, siempre tiene que ver con los 10 o uno de los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos. Pero aquí en este particular, hemos visto, ¿no?, que está hablando de un mandamiento. Y ese mandamiento, el primero que Dios dio, ¿cuál fue? El cuarto mandamiento. Acuérdate, Él creó la tierra en 6 días para dejar el séptimo día para descanso y para tener relación con Adán y todos sus hijos. Ese fue el mandamiento que siempre se han olvidado. Y es el que Satanás trata de cambiar desde el mismo principio, desde el tiempo de
Caín, desde el tiempo de Adán. Y vamos a ver eso. Les voy a dar citas del Espíritu de Profecía para que ustedes vean que yo no me invento solamente esto de mí mismo. Les doy base bíblica, pero les voy a dar base del Espíritu de Profecía para que ustedes vean, especialmente los que son adventistas, que vean que esto es conforme a la palabra de Dios y no a interpretación personales mías o de hombres. Pero observen qué dice después de los mandamientos. ¿Qué dice después? 25, el versículo 12 ahora. Dice, no me aparté del mandamiento de sus labios. Y después dice, ¿qué dice ahí? Nunca me separé. Y ahí quitaron una parte también. En el hebreo dice, nunca me separé de tus estatutos. Ahí aparece la palabra Hok. Aparece la palabra Hok. Nunca me aparté de tus Hok. Si ustedes la buscan, aparece después el 2706 ahí en ese versículo. ¿Ya está? ¿Sí o no? Está. ¿Lo traducen ahí en la traducción nuestra? En nuestra traducción no está, pero en el original sí está. Dice, nunca me separé de tus estatutos, dice ahí Job. O sea, Job guardó el mandamiento y guardó también los estatutos. Y miren lo que dice después todavía. Guardé, dice, las palabras de su boca más que ¿qué? ¿En qué se preocupaba más a Job? ¿En comer? ¿En beber? ¿Cuál era la vida para él? En guardar la palabra. Para él era más importante guardar la palabra que comer. Igual como nosotros, ¿verdad? Y eso mismo dice el Señor, ¿no? Por supuesto. Si Dios no cambia el plan, Él lo dijo claramente. Pablo lo reenforza. Que nosotros si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos de hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Claramente lo enseña Él. Ahora, algunos pueden decir, no, aquí no está hablando del sábado. ¿Se acuerdan que los que conocen a Dios van a actuar? Miren lo que dice de los que no conocían a Dios. ¿Qué es lo que ellos no conocían y que no miraban? Y acuérdense, Job está hablando alrededor antes de Abraham. O sea, Job vivió hoy o en el tiempo de Abraham o antes de Abraham. Para mí, Job vivió antes de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham vivió solamente 175 años. Job solamente después que él sobrevive y que él tuvo los 10 hijos y las 10 hijas, Job vivió después de que él tiene, fíjense, Satanás le mató 10 hijos, ya era viejo y ahora Dios después le dio otros 10 hijos. Y después que él tuvo esos 10 hijos, vivió todavía 140 años. Quiere decir que Job tuvo que haber pasado los 200 años de vida. Y los únicos que vivieron arriba de 200 años de vida fueron los padres de Abraham. Fueron los únicos que vivieron más de 200 años. Por lo cual Job vivió bastante tiempo. Ahora, miren lo que dice Job capítulo 24, versículo 1. ¿Y de qué puede estar hablando allí Job? Miren lo que dice. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen o decían conocerle? Ellos decían conocerle. ¿Por qué los que le conocen no ven sus qué? Ahora, ¿de qué días está hablando?
Los días de culto no puede ser otro día, los días en que Dios estableció para que se le rendiera a Él culto. Si no miraban los días de Él, ¿qué es lo que estaban siguiendo? ¿Qué días estaban siguiendo? Si no seguían los días del Todopoderoso, ¿qué días seguían? Les hago la pregunta. Por supuesto, lo que cambió Nimrod con la Semiramis al establecer el sistema de Babel. En Babel o en Babilonia fue donde se originó el sistema falso de adoración que tiene que ver no con el séptimo día, sino con el primer día. Quitan el séptimo día como día de culto y ponen el primer día. Quitan los tiempos establecidos de fiesta de Dios para meter las fiestas paganas. Easter, Navidad y todas las demás fiestas que todavía siguen hasta nuestros días. De eso está hablando aquí Job. ¿Conocían la ley? Sí la conocían. ¿Conocían los mandamientos? Sí los conocían. ¿Conocían los estatutos? Sí los conocían. Es más, miren, los juicios de Dios. Miren lo que dice ahí, 2 versículos fáciles. Capítulo 8. Y con esto terminamos. Job 8. Una pregunta, hablando de los juicios. Job 8. Versículo 3. Y hace una pregunta y dice, hablando de Dios, ¿qué dice? ¿Acaso torcerá Dios el qué? Los derechos, o los juicios, o los decretos. Esa palabra se traduce también como decretos o juicios. ¿Acaso torcerá Dios los derechos? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y la justicia tiene que ver con la ley, ¿sí o no? Amén. Si no hay ley, ¿puede haber justicia? Por supuesto que no. Entonces, bien claramente, ¿no? Está hablando aquí leyes que en el tiempo de Job conocían muy bien. Otro pasaje que es parecido, y hablando de Cristo, del que era el que iba a venir a gobernar y a reinar aquí a la tierra. Dice el capítulo 34, versículo 17. Hermano, ¿por qué en las Biblias de nosotros dice derecho? No dice derechos. Derecho, ¿así es? Es porque es un derecho, es el derecho que tiene cada individuo. Es que Dios habla en singular, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que me habla a mí personalmente, le habla a usted personalmente. Aunque usted diga que Dios va a torcer el derecho suyo, Dios no lo va a torcer. ¿Sí? Como dijo derechos, los estatutos, decretos. Sí, de derechos. Pero miren lo que dice el versículo, capítulo 34, versículo 17. Hablando de que él sabía que iba a venir alguien que iba a gobernar en la tierra. Dios le había dicho, ¿no? 34, 17. Dice, ¿gobernará el que aborrece qué? Los juicios, los derechos, lo mismo. ¿Podrá gobernar el que aborrece los juicios? Por supuesto que no, la respuesta es que no. Si no ama los juicios, ¿cómo puede establecer justicia? Exactamente. Y ahora mire lo que dice después, otra pregunta. ¿Y condenarás tú? Hablando a Eliú, está hablando a Job, le dice, ¿vas a condenar tú al que es tan justo? ¿Se refiriéndose a quién? A Dios. No hay tal cosa. Y después habla, ¿no?, de muchas otras partes. Versículo 4, miren lo que dice el 3 y el 4. Bueno, vamos a leer del 2. Y con esto vamos a terminar. Job 34, 2. ¿Oíd qué? Oíd, sabios, mis palabras, dice Eliú. Y vosotros los doctos, hay muchos que son doctores de la ley, rabinos. Estad atentos, porque el oído prueba las palabras. Versículo 3. Porque el oído prueba las palabras.
Así como el paladar gusta lo que uno ¿qué? Lo que uno come. O sea, cada palabra tiene un significado. Y eso es lo que yo digo. Yo no puedo darle el significado a una palabra, el significado que a mí me place darle. Cada palabra tiene un significado, igual como el alimento. Cada alimento tiene su sabor, ¿sí o no? Y dice, oigan, atiendan, entiendan. Versículo 4. Escojamos para nosotros, ¿qué? El juicio. O sea, los juicios de Dios. Eso es lo que debemos de escoger para nosotros. Y conozcamos entre nosotros qué es qué. Cuál sea lo bueno. Esa es la obra nuestra. Eso es lo que debemos de perseguir nosotros. Llegar a conocer lo que es cómo son los juicios de Dios, cómo Dios juzga, de tal manera que podamos en el día del juicio salir ¿qué? Salir libres. Que Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que debemos de... Pero para eso debemos de conocer ¿qué? Los juicios. Debemos de conocer la verdad. Debemos de conocer la justicia. Debemos de ser instruidos en la ley. Y debemos de ayudar a otros también para que otros conozcan esa ley. Para que sirvan a Dios y no se dejen engañar por este falso sistema que ha engañado al mundo entero durante tanto tiempo. Terminamos con esto. El Señor, en su grande misericordia, nos ha dado suficiente luz. Su escritura pura nos la ha dejado. ¿Sí? Inclusive, hasta nos las han traído. ¿Se recuerdan? Hace unos días andaban por acá, ¿no? Llegaron que si alguien quería ir a ver los rollos del Qumran, los rollos del Mar Muerto, y confirmar que la palabra que tenemos es exactamente como estaba, ¿no? Desde antes de Cristo. Podíamos ir, ¿no? A la exposición que había aquí en el mismo... Todavía está. Increíble. Miren, todavía está. Pueden ir ustedes aquí al Convention Center. ¿A dónde? O en el Museo de Ciencia, me dice el hermano que está aquí en California, en Los Ángeles. Pueden ir a ver y confirmar que esta palabra está correctamente perfecta desde el mismo principio en sus idiomas originales. Nadie le ha cambiado. Le pueden cambiar y le están cambiando y le van a cambiar cada vez más a las traducciones. Porque a medida que vean que con las mismas Biblias de ellos, ¿sí?, nosotros podemos mostrar la verdad, van a ir cambiando y ya podemos ver cambios aquí. Por ejemplo, en esta Biblia yo puedo ver cambios ya en el Nuevo Testamento que son ya bien claros, torciendo la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado. ¿Sí? Según ellos, para hacerlo más claro, pero lo van a hacer más claro para engañar a la gente, no más claro para que la gente entienda la verdad, sino para engañarlos. Y eso es lo que viene en los días finales. Un engaño bien astutamente fraguado para que todos desconozcan la verdad. Y esta Biblia que tenemos nosotros, y esta otra, atesórenlas ahorita que tenemos este tiempo, estúdienla, porque muy pronto nos van a cambiar y nos van a hacer una sola Biblia. Y cuando esa sola Biblia venga, es porque ya está cambiado todo. Es porque viene una religión en todas las naciones que va a ser impuesta a la fuerza. Y para ello nosotros debemos de haber conocido ya la verdad. Que el Señor nos ayude y vamos a continuar en la ley de Dios. Vamos a hacer, el siguiente presentación, vamos a hacer un repaso de lo que era la ley de Dios desde el principio hasta el tiempo final. Lo que es la ley de Dios, qué realmente enseñó a Cristo. Y después vamos a comenzar con los tiempos. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle su dirección. Padre, que